Hola amigos, amanecemos en San Elm, envueltos en una húmeda mañana que parece vaticinar aguaceros. Esta circunstancia sumada a las horas tempranas hacen que la isla de Sadragonera se muestre algo apagada. No obstante, será algo pasajero y luego tendremos oportunidad de verla con mejor cara. Última etapa que parece que va a estar pasada por agua. En principio, un pequeño despiste nos hace abandonar San Elm dirección norte, en lugar de hacia el sur. Esto se debe a que tomamos el track por el que teníamos que haber llegado en la jornada anterior, en lugar de haberlo hecho por la carretera MA 1030. Este error alargará un poco más la etapa, pero nos permitirá conocer este tramo de la Serra d'en Perxota, que comienza remontando el curso del torrent d'en Marcó. Después viraremos hacia el sureste para pasar entre las elevaciones de la Serra d'en Torres, donde resalta el rocoso Puig d'en Farineta de 324 metros de altitud. Al sur, las cotas del Puig d'en Vic, por cuyas faldas septentrionales baja la carretera MA 1030. Tendremos que incorporarnos a ella y repetir parte del descenso de la etapa anterior que llegaba a Sant Elm. Pues después de este fallo, retomamos el camino. Para por fin conectar con el track correcto de esta jornada. Por aquí nos dirigimos unos cientos de metros hacia el sur por la Serra de Satea, con los riscos del Puig Blanc despuntando frente a nosotros. Sant Elm y su litoral se encuentran de nuevo muy cerca, justo al otro lado de esta cima. Volveremos a divisarlos en cuanto empecemos a ganar altura repentinamente por las estribaciones occidentales del Puig Gros. Las fuertes pendientes nos empiezan a brindar buenas panorámicas al Parque Natural de Sadragonera, comprendido por su isla homónima como telón de fondo y los islotes de Pantaleu y Mitjana bañándose en la costa de Sant Elm. Este entorno se intentó urbanizar en los años 70 del pasado siglo, pero el importante desacuerdo de la ciudadanía con este hecho propició su protección, convirtiéndolo por un lado en área natural de especial interés en 1987 y por otro lado en parque natural en 1995. Por aquí va el camino, pero es que de aquí hay unas vistas muy chulas. El rumbo cambia ahora al este entre la depresión comprendida por las elevaciones del Puig Gros y el Pas Vermell, todavía en duro ascenso. Desayuno tengo ya en los pies. Finalmente alcanzamos el techo de esta subida para volver a ver los cerros de la Serra d'en Torres y el Puig d'en Vic en primer plano. El camino nos orienta hacia este último por una estrecha senda que en principio no entraña dificultad, pero no tardaremos mucho en tomar precauciones. Numerosos carrizos cubren parte del trazado ocultando posibles piedras en el camino. Ante tal escenario, preferimos recorrer a pie los metros más comprometidos. De alguna forma, esto facilita que podamos prestar más atención al paisaje que se abre a nuestro paso. En el flanco norte se adivina la Serra d'en Perxota con su pico homónimo y el Puig d'en Trobat, el Colet de la Trapa y Puntals de la Trapa al fondo. Y por último, el Far de Tramuntana asomando en el extremo nororiental de la isla de Sadragonera. No queremos arriesgar y continuamos a pie por este espectacular recorrido. Quizá para ir en bici, nuestro ritmo puede equipararse al de este habitante de la zona que se cruza ante nuestras ruedas. Pero no importa. Como venimos diciendo, el entorno hace que compense cada paso y ahora además nos brinda las últimas estampas a Sadragonera. Finalmente zanjamos este intervalo de monte conectando con una pista vecinal del lugar de Barrisontío. Aunque rápidamente, el track nos desviará por otro sendero que terminará incorporándonos a la carretera MA 1030. Por aquí cruzaremos la localidad de Sarracó, lugar por el que pasamos la jornada anterior,
y callejearemos por sus viviendas hasta tomar el camí de Son Castell. Las vistas por aquí dan a la serra de Son Navidala, con cumbres cercanas al Col de Saramola, que también frecuentamos en la quinta etapa. Precisamente, a continuación, afrontaremos las vertientes meridionales de esta sierra por las faldas del Peñal de Son Guillem y del Puig de Son Navidala. Hay unos 400 metros al 13% de inclinación por pistas de tierra y piedra que se hacen algo duros, pero tras completarlos con paciencia, podremos disfrutar de un intervalo descendente algo más cómodo. Un disfrute intermitente, pues nuevos metros delicados hacen acto de presencia. Culminaremos este sector recorriendo el camí de Esbadalup, para conectar posteriormente con el ya conocido camí de Sacomafreda, por el que llegaremos a la localidad de Andratx. En la etapa anterior no llegamos a introducirnos en la urbe, pero en esta ocasión el track dice todo lo contrario. Aquí podremos habituallarnos con unos buenos bocadillos y también aprovecharemos para ver, por un lado, la iglesia de Santa María, levantada en el siglo XIII, pero reformada entre los siglos XVIII y XIX. Y por otro lado, entre las viviendas, adivinar al suroeste el Cap de Samola, perteneciente al puerto de Andratx, un lugar encantador que tendremos que dejar para otra ocasión. Salimos de la población por el este, para luego flanquearla por el camí de Sonxina hacia el norte. Por este ramal oteamos de nuevo la iglesia de Santa María, además de otros sitios de interés que no quieren que pasemos por alto, como los molinos de Saplaneta, levantados en el año 1784, uno de ellos restaurado. También se deja ver el edificio del ayuntamiento, una antigua posesión que ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo de los siglos. A continuación progresaremos por los últimos barrios nororientales de Andratx, para luego comenzar otro exigente ascenso por las vertientes septentrionales de la Serra Garrafa. Nos moveremos entre bonitas fincas residenciales por una pista vecinal asfaltada que amortigua un poco la exigencia de este tramo. La rápida ganancia de altura motivada por rampas de hasta el 16% de inclinación nos ofrece grandes panorámicas hacia Andratx, su puerto y el Cap de Samola, intentando ganar metros al mar. Un trechito más cuesta arriba y descansamos unos momentos por el valle que atraviesa el torrent de Salquería, ya pedaleando por la carretera MA 1031. La navegación por asfalto se interrumpe en el Col de Nsteve, a los 238 metros de altitud. En este desvío se toma un pequeño tramo de sendero de tierra paralelo a la carretera que sigue mirando el valle. Un perfil que discurre por agradables ondulaciones cuarteadas por bosquetes y la campiña dedicada a diferentes cultivos. Este bonito escenario lo seguiremos gozando nada más regresar a la MA 1031, esta vez en descenso hasta llegar a la localidad de Escapdellà. Tras reponer fuerzas en este pueblo buscamos la MA 1015 para tomar un carril bici paralelo que nos llevará hasta Calvià. Una vez sobrepasada esta localidad, iniciaremos un nuevo ascenso por el barranc de Espàs de Samula. Una pista vecinal asfaltada nos dirigirá primero por una serie de parcelas residenciales para luego hacerlo por un bosquete de pinares. Después, enderezará el rumbo colocándose paralela a las fértiles vegas del barranc durante unos 2,5 kilómetros. La primavera deja bellas estampas al valle, por cuya vegetación despunta en lo alto de un cerro la iglesia de San Juan Bautista de Calvià.
Este templo fue erigido en el siglo XIII, pero a finales del XIX se destruyó para levantar otro hecho a base de la combinación de estilos neogóticos, neoclásicos y neorrománicos. Mientras avanzamos por esta cómoda pista, comenzaremos a advertir a nuestra derecha la serie de elevaciones que tendremos que afrontar en el siguiente sector de la jornada. Se trata de la Sierra de Naburguesa. La iremos flanqueando por su vertiente occidental, haciendo uso de la carretera MA 1016, a la que pronto nos incorporamos. Por este ramal realizaremos algo más de 6 kilómetros de recorrido atravesando la placentera campiña, siempre en continuo ascenso. Por su parte, la vía empieza a vaticinar el cierre de esta aventura, anunciándonos los últimos 10 kilómetros hasta la ciudad de Palma. Así es, por carretera. Además, nos llevan volandas por las propiedades de una antigua alquería islámica, la posesión de Bardurgen. El complejo, que ha pasado por las manos de diferentes familias a lo largo de su historia, destaca por su bien conservada torre defensiva almenada. Tras esta posesión, serpentearemos unos cientos de metros más por la carretera hasta un desvío que nos incorpora a una pista de tierra que nos adentra en pleno corazón de la Serra de Naburguesa. Varios ejemplares de cabras silvestres nos reciben en estos primeros compases de tránsito, que es asequible entre los pinares. Pero la cosa cambia cuando tenemos que afrontar el ascenso al Puig d'en Bou, donde hay pendientes tan exigentes que incluso se cimentan para mejorar el agarre. Este es el último ascenso de la jornada y por consiguiente de nuestra aventura, y quiere terminar a lo grande, haciendo que nos empleemos a fondo para ganar altura y así poder conseguir un merecido premio: grandes vistas a la ciudad de Palma. Las inconfundibles formas de la Catedral Basílica de Santa María de Mallorca destacan sobre la jungla arquitectónica de edificios de la ciudad. También se va dejando ver algo de su puerto y de la costa, aunque los pliegues de esta sierra todavía nos impiden ampliar la panorámica. Y se termina esta aventura. Madre mía. A continuación nos toca descender a Palma por un descenso con ciertas zonas algo técnicas, pero que disfrutamos mucho. Y cuando alcanzamos la vertiente oriental de la sierra, las vistas nos dan acceso a otras localizaciones, como las terminales marítimas destinadas a recibir a los numerosos cruceros turísticos. O el castillo de Belver, fortificación construida a principios del siglo XIV por orden del rey Jaime II de Mallorca. Catedral y castillo no se cansan durante todo el año de intercambiar miradas. Seguimos bajando por aquí. El rápido descenso entre distintas urbanizaciones nos coloca inmediatamente en el carril bici que circunda el puerto de Palma. Este espacio, que ya era frecuentado por embarcaciones desde la época musulmana, es hoy una combinación de muelles, dársenas y diques que permiten la perfecta comunión entre visitas turísticas a base de cruceros, eventos náuticos deportivos, la industria mercantil y pesquera y el ocio. Un auténtico motor económico por el que llegamos cómodamente a los pies de la gótica Catedral Basílica de Santa María de Mallorca. Un monumento majestuoso para dar por concluida esta aventura por una isla majestuosa, Mallorca. Hasta la próxima.